Hola, Sara, vicepresidenta de la Fundación Española de Enfermedades Priónicas. Mucho gusto por acompañarnos y lo primero que me gustaría que me contaras, ¿qué es una enfermedad priónica? Hola, buenos días, muchas gracias por hacernos un hueco. Las enfermedades priónicas son enfermedades neurodegenerativas de carácter terminal, para las que a día de hoy todavía no hay ni tratamiento ni cura. Están causadas por una proteína que todos los mamíferos tenemos en las membranas neuronales y que de repente, por una razón todavía que desconocemos, pues desdoblan o mutan erróneamente. Y entonces, en vez de proteger esa neurona, lo que hace es atacarla. Y la expansión es muy rápida porque es en efecto espejo. Es decir, la primera proteína que muta erróneamente lo que hace es que el resto de las proteínas colindantes la imiten. Y el resto de las colindantes imitan a estas nuevas. Y así es una expansión muy rápida. Pero yo, por ejemplo, lo he oído muy poquitas veces, ese tipo de enfermedad. ¿Al paciente, a los pacientes, a las familias se les informa correctamente? Bueno, ahora hay más casos diagnosticados, no porque haya más casos realmente, sino porque se diagnostican correctamente. Antes se diagnosticaban pues, como demencia, un Alzheimer, una locura, un problema mental. Ahora ya hay pruebas que no tienen margen de error y se diagnostican correctamente. Un Creutzfeldt-Jakob, un insomnio familiar fatal o un GSS, que son las tres enfermedades más importantes de las enfermedades priónicas. ¿Se puede confundir con alguna otra enfermedad? Al principio siempre se diagnostica erróneamente. Al principio, cuando tú empiezas a tener los primeros síntomas, que es pues, unos despistes leves, falta de atención, unos movimientos más torpes, pues la primera vez que tú vas a tu médico de cabecera, lo que hacen es diagnosticarte como una depresión, ansiedad o estrés, que es lo más normal también en esta sociedad en la que estamos. Pero a las pocas semanas empieza a haber otros síntomas que ya no encajan en esos diagnósticos. Pero tú fíjate, por ejemplo, por ansiedad, yo creo que ahora mismo, después de todo lo que hemos pasado con el COVID, caería mucha gente en esos parámetros. ¿Cómo un médico puede realmente darse cuenta que no es realmente una ansiedad y pues otra enfermedad que es mucho más...? Es que es lo complicado, que el diagnóstico además viene tarde, aunque, insisto, como no hay ni tratamiento ni cura, no afecta al desarrollo de la enfermedad. Pero lo más común es que esos síntomas sí sean o correspondan a una depresión o una ansiedad, pero a las pocas semanas, insisto, esos síntomas se agravan y empiezan a haber otros que ya no encajan. Pero siempre se diagnostican así. Luego ya se van descartando otras enfermedades. Ya cuando pasas a un hospital porque ya se ve que la mirada ha cambiado, que ya esos despistes son mucho más graves, que a lo mejor tienes muchos espasmos o tienes problemas respiratorios o tienes alucinaciones o estás perdiendo el sistema de audición, claro, llevas a un médico al hospital y ahí ya descartan otras enfermedades que también son más comunes, que son las primeras que se buscan, que puede ser un cáncer, puede ser un problema de un tumor cerebral. Cuando ya se descarta eso, se hacen unas pruebas de priónicas y es la que ya da el resultado y a partir de ahí ya empieza la recta final. Pero es una enfermedad muy rápida, ¿realmente podemos llegar a diagnosticar a tiempo? ¿A tiempo? Claro. A ver, hay momentos o hay pacientes que se diagnostican y es cuestión de días o de semanas. La esperanza de vida media desde el diagnóstico en un Creutzfeldt-Jakob esporádico son 8 semanas, desde el diagnóstico. Es verdad que luego cuando va pasando el tiempo y tenemos ese diagnóstico, pues vamos haciendo memoria y vamos diciendo, claro, si es que hace 3 meses cuando le dije eso y no se acordaba y se lo tuve que repetir 3 veces y me decía que no, ya vas enlazando, o sea, ya hay unos síntomas anteriores, pero que jamás van a llamar la atención porque son algo muy leves, pero son unas 8 semanas de esperanza de vida media desde el diagnóstico en un Creutzfeldt-Jakob. Un insomnio familiar fatal o GSS sí tiene una esperanza de vida más larga, que puede ser un par de años, pero con un deterioro total del cerebro, es decir, el cuerpo aguanta, pero el cerebro pues está totalmente dañado. Por ejemplo, yo podría saber si puedo padecer la enfermedad, porque a lo mejor llevo unos días con mucho estrés, mucho cansancio, me estoy despistado porque se me olvidan algunas cosas. A ver, Fernando, hay 3 tipos de enfermedades, digamos, o maneras de obtener esa enfermedad, ¿vale? La primera es la esporádica, que podemos ser todos pacientes.
Todos estamos en ese saco, no hay ninguna relación con otra enfermedad, ¿vale? Son los esporádicos, que es el 85% de los diagnósticos de enfermedades priónicas. Aparece por una razón que desconocemos, pero no hay ninguna vinculación a otra enfermedad o a algo genético. Luego está por infección o contagio, ¿vale? Que es un 0,01%, es decir, de esta ya nos ocupamos, no nos tenemos que preocupar, que era, por ejemplo, el famoso caso de las vacas locas. ¿Qué pasa? Tú tienes que introducir en tu organismo unas células infectadas por priones y con una enfermedad desarrollada. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, con las vacas locas lo que estábamos haciendo es alimentar a esas vacas sanas con tejidos afectados de otras vacas que tenían una enfermedad priónica. Esas se enfermaban y al mismo tiempo, si nosotros ingerimos esa carne, también desarrollamos esa enfermedad. Pero eso ya está muy controlado, o sea, eso no es una razón de preocupación, porque ya hemos aprendido y ya lo llevamos bastante controlado. Y luego está la rama genética, que es el 15% de los casos diagnosticados. Entonces, ¿tú puedes saber? Pues a ver, si la familia está afectada genéticamente, con una analítica de sangre, tú puedes saber si tienes ese gen, si eres portador de ese gen o no, ¿vale? Cuidado, hay que tener mucha preparación y hay que hablar primero con un genetista y con un psicólogo antes de hacerse esa prueba, porque no todo el mundo está preparado para tener el resultado, ¿vale? Y una vez que tienes el resultado no hay marcha atrás. Eso no significa que tú ya la estés desarrollando. Es decir, tú puedes ser portador, pero ahora mismo no tener ni síntomas ni tenerla desarrollada. Pero si eres portador de ese gen, la vas a desarrollar, a no ser que, pues eso, que tengas un accidente o que tengas otra enfermedad grave, otra causa de fallecimiento, pero si no la vas a desarrollar. Un esporádico solo se puede detectar o solo se puede diagnosticar si tú ya la tienes en desarrollo, ¿vale? Efectivamente, si tú tienes unos síntomas que ya ves que bueno, podrían encajar o te preocupan, tú sí puedes pedir una prueba para saber y descartar si es una enfermedad priónica. Pero yo lo que haría es seguir también los consejos de los médicos, porque esto además desarrolla muy rápido. Y lo más normal y lo más común es que sea, pues eso, una depresión, ansiedad, estrés o cualquier otra cosa. Pero sí, en ese momento ya sí te puedes hacer una prueba y puedes salir de dudas. Es más, a lo mejor muchas veces lo necesitas para quitarte esa presión y esa ansiedad. Yo podría, por ejemplo, ver en mi entorno si alguien de mi familia pudiera padecer esta enfermedad. ¿A qué te refieres? ¿Por síntomas? Por síntomas. Cuando es un caso esporádico, que tu familia no lo ha sufrido, no sí, es portadora. o que no lo sabemos, que a lo mejor lo deben sufrir, de repente yo puedo decir, uy, le está pasando esto, podría ser esta enfermedad. Sí, es que los síntomas, sobre todo, lo más importante o lo más claro o el indicio que ya hace saltar las alarmas es lo rápido que cambian, que amplían los síntomas. Es decir, estamos hablando de 8 semanas. De 8 semanas en el momento que tú vas a un hospital, pero a lo mejor tú vas conduciendo tu propio coche, vas llevando una conversación más o menos normal, pero sí es verdad que tú encuentras que estás con menos ganas de relacionarte socialmente, que te refugias mucho en el móvil porque así no te... En una conversación, por ejemplo, como la que nosotros tenemos, si tú estás con una enfermedad priónica desarrollada, no la puedes seguir, porque hay partes de tu cerebro que ya están afectadas, ¿no? Entonces muchos de los afectados pues, se refugian en el teléfono móvil porque tienen su tiempo para responder, para asimilar, entonces se sienten más seguros en ese entorno, sin exponerse. Pues sobre todo es muy claro y es muy importante los espasmos durante el día y la noche, el sistema nervioso, ¿sabes? Y pues es eso, un Parkinson, imagínate, pues eso sí se agrava muchísimo, que la mirada cambia completamente. O sea, la mirada es... con la mirada yo diría que es un rasgo o que sí se puede reconfirmar un diagnóstico, porque cambia totalmente. Visión doble, alucinaciones, problemas para tragar, pues eso, la pérdida de audición, el que ya no puedas moverte, el perder el control de esfínteres, o sea, imagínate eso, el cerebro, la parte que vaya afectando
estas proteínas y que vayan matando las células, se van quedando como agujeros. Por eso se llaman enfermedades espongiformes, porque dejan el cerebro con la imagen o con el diseño, digamos, de una esponja. Pues entonces, depende de la parte que te vaya afectando, vas teniendo unos síntomas u otros. Entonces, a ver, lo importante o lo más característico es la velocidad, ¿vale? Entonces, efectivamente, si tú ves que tú vas con tu hijo, con tu mujer o con tu padre y vas al médico porque está teniendo reacciones raras, distintas, que no son propias de él, o eso, una apatía o torpeza, despistes, te dicen que es una depresión o que es una ansiedad, pero ves que a las 2 semanas no es que mejore o se estanque, sino que tiene otras y están más agravadas, sí tenemos que alarmarnos e irnos a un hospital a que hagan más pruebas, porque a lo mejor no es un Creutzfeldt-Jakob, pero sí puede ser un tumor cerebral o cualquier otra cosa, pero algo está funcionando mal. Bien, vamos a centrarnos en la fundación. ¿Cómo estáis organizados a nivel de España? Y también un poco, ¿qué apoyo estáis ofreciendo a los pacientes o a las familias, casi más a las familias? A ver, la Fundación Española de Enfermedades Priónicas nació por la necesidad de todos estos afectados que no tenían dónde dirigirse, ¿vale? Entonces, unos familiares vieron que efectivamente era tal la impotencia y el desconocimiento que había sobre estas enfermedades y que se sentían solos, que se creó la asociación en un principio, ¿no? Luego ya pasamos a fundación. Entonces, bueno, estamos por todo el territorio nacional, pero además también damos cobertura a todos los países de habla latina. O sea, por ejemplo, Chile es uno de los países que más casos tiene, no se sabe por qué, y allí pues no tienen tampoco donde hay una asociación, pero no tiene mucha fuerza, no está muy bien organizada, entonces nos contactan a nosotros. Pues Argentina, México, o sea, que damos cobertura sobre todo en todo el territorio español, pero también a cualquier persona que nos contacte y que necesite de información. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos varias funciones, ¿vale? Lo primero y una de las cosas más importantes es dar apoyo a esas familias. A los afectados, por desgracia, no podemos, porque ya cuando contactan con nosotros, a ese afectado nosotros no tenemos capacidad, o él no tiene capacidad para escuchar, ni siquiera tiene conocimiento de lo que está pasando, porque ellos desconectan, ¿vale?, del entorno y del mundo exterior, que es lo, digamos, entre comillas y con respeto, es lo único bueno que tiene esta enfermedad, que no hay un sufrimiento físico ni psicológico, porque hay un momento que desconectan. Sí es verdad que los primeros síntomas puedes preocuparte y eres todavía consciente de que algo pasa, pero llega un momento que ya te afecta una parte del cerebro y ya no te haces unas preguntas de ¿qué me está pasando? ¿Me voy a morir? O mira a mis familiares que están sufriendo. Son ajenos a eso, ¿vale? Entonces eso es muy importante saberlo. Entonces, bueno, cuando los médicos tratan enfermedades y cuando una enfermedad no tiene tratamiento ni cura, ya no tienen que hacer nada con eso, no pueden hacer nada con esa enfermedad, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la fundación. Nosotros lo que vamos a ofrecer es siempre que los familiares quieran y hasta el momento que ellos quieran, ofrecerles, bueno, pues un asesoramiento científico. Les vamos a contestar esas preguntas que no les han podido contestar o que no han tenido oportunidad de preguntar siquiera en el hospital, ¿no? Porque además la incertidumbre es peor que el conocimiento. O sea, es verdad que nosotros a ellos les vamos a decir cosas que ellos no quieren escuchar, porque ellos lo que necesitan escuchar es hay esta solución, o acude a este hospital, o en Estados Unidos no podemos dar esa información. La información que damos es dura, pero siempre lo agradecen. ¿Por qué? Porque el conocimiento, aunque sea duro, es mejor, les ayuda a tomar mejor decisiones, les prepara para lo que les va a acontecer. Entonces, siempre luego con el tiempo, ellos siempre nos lo agradecen. Entonces nosotros eso, damos un asesoramiento científico, les damos un apoyo psicológico, ¿vale? Expertos en duelos, porque es lo que hablábamos, que ellos empiezan el duelo, la fase del duelo, antes de tiempo, la empiezan desde el día que en el hospital les dicen es una enfermedad priónica, no tiene cura y su familiar va a fallecer en cuestión de semanas o meses. La empiezan en vida.
Exactamente. La empiezan antes de tiempo cuando todavía no les corresponde. Es duro, porque además de eso te vuelves de familiar a cuidador, porque mandan a tu hija o a tu marido o a tu madre a casa. Entonces ya eres tú el cuidador, tienes que interiorizar lo que está pasando, que no es una pesadilla, que eso está ocurriendo, que va a fallecer, que además poco a poco va teniendo otros síntomas y no sabes qué hacer con ellos, no sabes cómo reaccionar. Vas a tener que tomar decisiones. Cuando tenga problemas respiratorios, vas a tener que decidir si colocas un respirador o no. Cuando no pueda tragar, vas a tener que decidir si les entubas o no. O sea, son decisiones tan duras que cuando sabes con anterioridad que hay muchas posibilidades que llegue ese momento, pues si toda la familia está unida y lo tiene claro y además piensa en lo que la persona afectada querría o no, luego tienen más fuerza, más frialdad y más serenidad para tomar esas decisiones. Y luego, pues lo que hacemos es recaudar fondos. Recaudamos fondos a través de donaciones de empresas privadas, de particulares, de eventos que hacemos tanto de carácter deportivo o cultural. Hacemos recaudación de fondos y los destinamos íntegramente a la investigación. ¿Cómo? Pues en forma de becas o de ayudas. Abrimos un concurso público, los investigadores presentan sus proyectos y un gabinete especializado en esto elige cuál es la línea de investigación que tiene más posibilidades de darnos mejores resultados, y ahí es donde invertimos el dinero. Yo sé que no te gusta que se le diga enfermedades raras. Bueno, a ver, no es que no me guste, porque efectivamente hemos estado sembrando, intentando dar a conocer que hay enfermedades raras, ¿vale? Entonces, gracias a eso, ¿sabes? Ya ha llegado a mucha gente, pero a mí me gusta decir enfermedades minoritarias. Y estas enfermedades minoritarias, la industria farmacéutica destina también en investigación para poder reducir, ¿vale?, estas enfermedades. Es muy difícil. Pues somos conscientes que es muy difícil, porque para los laboratorios invertir en esta investigación no es rentable. No es rentable. Es verdad que cuando haya una cura, un tratamiento, una terapia para una enfermedad priónica, va a ser la cura para todas. Es más, el Alzheimer, por ejemplo, no es una enfermedad priónica, pero sí se la considera una enfermedad de carácter priónico, porque desarrolla con unas similitudes a las enfermedades priónicas muy abundantes. Entonces, sí, cuando se prueba algo en una enfermedad priónica, normalmente en Alzheimer tienen la misma reacción. Entonces, cuando también haya una terapia o un avance para una enfermedad priónica, también va a afectar o se va a beneficiar al Alzheimer. Hace unos pocos días habéis tenido vuestro congreso. En grandes rasgos, ¿cuáles han sido un poco los hitos de este congreso? Esta es la sexta convención que hace la Fundación. Siempre se hace en Madrid, porque claro, viene gente de toda España, como te decía, incluso de América Latina, y entonces ahí lo que hacemos es preparamos un programa con profesionales que nos van explicando las líneas de investigación, el cómo funciona. Este año, por ejemplo, hemos tenido también una experta en cuidados paliativos, que aquí en España no se está utilizando los cuidados paliativos como realmente merecemos, pero no para enfermedades priónicas, sino para un montón de enfermedades. Hemos tenido una psicóloga también, investigadores, pues eso, de distintos puntos, tanto financiados por la Fundación como de laboratorios independientes, y bueno, hemos presentado también toda la ayuda legal que nosotros podemos ofrecer, que es otro servicio que está muy demandado por los afectados, porque, pues lo que te comento, no hay. Si tú quieres donar tejido, siempre son problemas, no se hacen diagnósticos completos si es un esporádico o es un genético, para la dependencia, todas esas ayudas legales o ese asesoramiento también nosotros ya le podemos ofrecer. Todo esto estamos hablando siempre gratuitamente, claro. Sí, siempre desde la Fundación. Sí, siempre por la Fundación. Me has comentado antes que vosotros intentáis recaudar fondos de donde y por donde sea.
Pero si te digo, por ejemplo, una palabra como es olivo. Bueno, eso es el aceite de la vida. El aceite de la vida, que es que además no nos puede venir mejor. Nosotros tenemos con la Fundación Lumière la campaña del aceite de la vida, que bueno, es un aceite de oliva virgen extra, que podemos apadrinar un olivo a nombre de un familiar, de una empresa, y recibir unas botellas de este maravilloso aceite o comprar aceite. Esto a nosotros nos da unos beneficios porque tiene una parte solidaria. Y entonces, sí, eso es lo que te comentaba, siempre es deportes o cultura, y la gastronomía siempre está con nosotros y bueno, me parece una parte muy importante y nos ayuda mucho. Si da para un poco para concluir, si tuvieras que mandar un mensaje a la industria farmacéutica, otro a los familiares, ¿qué mensaje mandarías? Pues que esto no es algo que solo pasa a los demás, que estamos todos dentro de esa bolsa y que esto sí tiene y va a tener cura. Me gustaría hacerte dos comentarios. Mira, el tratamiento es verdad que necesitamos investigación y vamos a llegar a una cura. Lo que necesitamos es adelantar la fecha. Esta cura, efectivamente, esta investigación, hay líneas que llevan años porque tienes que ver el desarrollo, cómo reacciona, volver para atrás, probar otra manera, o sea, es verdad que es tiempo, pero necesitamos dinero. Porque con dinero se puede meter más personas, se pueden agilizar otras maneras de llegar, ¿no?, a cómo erradicar ese prión. Pero luego en el tema de las genéticas, que también es lo que estamos tratando, porque también nosotros intentamos obtener esos derechos que nos corresponden con la sanidad, ¿vale? Que es cierto que muchos no los tenemos porque bueno, pues son desconocidos, pero para eso estamos nosotros, para dar visibilidad y, bueno, como en esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de que se hagan visibles y que se sepan. Entonces, en la rama genética, sí tenemos una prevención. Hemos hablado que las priónicas no tienen ni tratamiento ni cura, y así es, pero en la genética tenemos una prevención. Y está al alcance, y tenemos los medios y el personal. Y esa prevención se llama reproducción asistida. Nosotros, si tenemos acceso a esa reproducción asistida, que estamos en trámites, podemos erradicar en una sola generación toda la descendencia con gen de un prión de una familia completa, y no una, porque son muchas las familias que están afectadas. Y entonces erradicaríamos toda la rama genética, y eso se llama reproducción asistida. Que existe, que hay muchas personas que se benefician pues, por problemas de fertilidad, por otras enfermedades genéticas, pero nosotros no estamos en ese listado aún. Pero yo estoy convencida que lo vamos a estar en breve. Y entonces tendremos que hablar solamente de un tipo de enfermedad priónica que será la esporádica. Y acabaremos con la genética. ¿Y a las familias? A las familias, que efectivamente, que no son los únicos, que no es algo que solo les ha pasado a ellos, que si no hemos podido estar desde el primer día, lo lamentamos porque no hemos podido tener esa comunicación antes, pero que siempre estamos aquí y bueno, ellos, los que ya han contactado con nosotros, que ya desde hace muchos años, y los nuevos, ya lo saben que nosotros siempre estamos disponibles, que es la prioridad, que es duro y que esa impotencia que ellos tienen de no saber qué hacer, de que nadie les escuche, pues bueno, que nosotros también estamos ahí para intentar ayudar a eso y que se repongan porque, por suerte, por desgracia, la vida también tiene que continuar. Entonces, fuerza, ánimo y mucha fuerza. Sara, muchísimas gracias por dar voz y que podamos contar un poco ese tipo de enfermedades minoritarias, vamos a ponerle el nombre que le corresponde, y también ponerle ojos y caras a la Fundación Española, ¿vale?, de enfermedades priónicas, para que la gente también nos pueda conocer mucho más. Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad y por vuestro apoyo.